está enfocado en pecados que no se escandalizan. Familia, los pecados visibles son aquellos que más avergüenzan al ser humano. Sí, los del corazón pueden hacernos sentir santos mientras nos están destruyendo. Hay un versículo el cual quiero enfocar en la palabra de hoy y es Lucas 18, 9, 14. Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Yo quiero hablar de la clase de pecado que casi nunca llevamos al altar, ¿no? Hay pecados que cuando aparecen, todo el mundo los puede identificar. Sí, pecados como el adulterio, como la pornografía, como el alcoholismo, como las drogas, como la inmoralidad sexual, como la fornicación, como el robar, como el mentir. Y ciertamente la Biblia llama pecado al pecado, no estamos minimizando ninguno. Pero existen otros pecados que pueden sentarse todos los domingos en la iglesia. Existen pecados que pueden levantar las manos, decir gloria a Dios, tener años en el Evangelio. Existen pecados que pueden conocer la Biblia, servir aún en el ministerio y permanecer completamente escondidos. Son pecados como el orgullo, son pecados como la envidia, son pecados como el resentimiento, son pecados como la superioridad espiritual, como la hipocresía, son pecados como la falta de misericordia, el deseo de que al otro le vaya mal, el placer secreto cuando alguien cae, pecados como el juicio, como el chisme disfrazado de preocupación, como la dureza del corazón, y otros pecados tienen algo especialmente peligroso. Muchas veces el que los tiene no sabe que los tiene. El borracho sabe que está borracho. El adúltero sabe lo que hizo. El ladrón sabe lo que robó. Pero el orgulloso puede pensar simplemente que tiene carácter. El envidioso piensa que tiene discernimiento. El chismoso dice que solamente está contando para que oren. El religioso cree que está defendiendo la santidad. El resentido dice, yo perdoné, pero no quiero saber nada de esa persona. Y así podemos estar profundamente enfermos por dentro, mientras estamos convencidos de que el problema son los demás. Familia, mientras estaba haciendo el mensaje de hoy, recordaba que muchos de nosotros somos prontos para juzgar. Somos prontos para establecer un juicio. Somos prontos para levantar juicio contra las otras personas, sin conocer cada situación, sin conocer cada proceso los cuales los demás viven. Yo sé que este mensaje nos va a hacer reflexionar porque muchas veces hay pecados que no vemos pero siguen ahí, causando estragos no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Porque hay pecados que te hacen sentir mal y otros que te hacen sentir mejor que los demás, por si no lo sabías. Lucas 18 presenta a dos hombres, un fariseo y un publicano. El fariseo es aquel que comienza a orar, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y quiero que te detengas ahí. Está orando, ¿no? El fariseo está en un templo. El fariseo ayuna, el fariseo diezma. El fariseo tiene una disciplina espiritual. Por fuera se ve santo. Y sin embargo algo está profundamente mal. Su pecado no lo había alejado del templo. Su pecado había entrado con él en el templo. Y lo más peligroso, su pecado incluso utilizaba un lenguaje religioso. Decía gracias Dios. Pero el resto de su oración era yo soy el mejor. Yo soy mejor que él. Yo no soy como ese. Yo hago esto. Yo cumplo aquello. Y Jesús dice algo impresionante en medio de esta parábola. Dice que el otro hombre, un pecador evidente, solo decía, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús concluye que Él descendió justificando al otro, aquel que se mostraba como realmente era. ¿Por qué? Porque hay personas lejos de Dios
que saben que necesitan misericordia. Y tal vez yo sé que muchas personas hoy están acá escuchándome y han venido acá y saben que necesitan misericordia, saben que necesitan de Dios, necesitan acercarse a Él. Llevan tiempo separados de Él por que se sienten indignos, pero hoy te quiero decir, Dios no necesita que seas perfecto. Dios te ama a pesar de lo que eres. Últimamente yo le he pedido a Dios que me dé la capacidad para no juzgar. Aunque puedo establecer juicios, aunque puedo en algún momento tener la autoridad o creer tener la autoridad para hacer lo que nunca me permita llegar a esos puntos y que me perdone por las veces que lo he hecho. Familia, este mensaje es para todos aquellos que quieren vivir como Jesús nos llamó a vivir, que de esta manera le conocerán, que se amen los unos a los otros. Y el amor no destruye. El amor no se cree mejor que nadie. El que ama como Dios ama no está mirando siempre por el hombro al otro. Hay personas que están cerca de las cosas de Dios que han comenzado a pensar que ya no las necesitan. Este segundo estado es muy peligroso para aquellos que se acercan a Dios, porque los pecados de la carne son visibles, pero los del corazón saben muy bien cómo disfrazarse y cómo entrar y cómo hacer estrago en nuestros corazones. Mira, Jesús dijo en Mateo 23, 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se ven benditos, se ven bonitos, se ven limpios, se ven respetables, se ven religiosos. Pero Jesús continúa: por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Qué estaba denunciando en este momento Jesús? Una espiritualidad preocupada por apariencia exterior, mientras el interior parecía sin transformar. Hoy en día esto ocurre. Nos preocupa mucho cómo viste a alguien. Nos preocupa mucho cómo toma a alguien. Nos preocupa mucho cómo fuman. Nos pregunta mucho con quién están viéndote, qué tatuajes tienen, qué hizo antes de conocer a Cristo. Pero quizás no nos escandaliza tanto una persona arrogante, alguien que destruye reputaciones. No nos escandaliza un líder controlador, alguien que disfruta cuando otro fracasa, una iglesia llena de competencia, una familia llena de resentimiento. Nos escandaliza el pecado que puede fotografiarse, pero no siempre el pecado que solamente Dios puede ver. Y Dios, déjame decirte que mira a ambos. Y quiero detenerme en algo importante. Miren, toda persona que centra su mensaje, que centra lo que hace, que centra su contenido en hablar de otro, en menospreciar a otro, todo aquel que centra lo que hace en llamar la atención a través de aferrarse a la fama de otro, de aferrarse a lo que otros hacen, todo aquel que centra su vida en compararse, en mirar al otro como menor por sus tatuajes, por su manera de vestir, por su manera de hablar, todo aquel que centra su vida poniendo su mirada en el arado de otro, sin verse a sí mismo, es una persona que no está en Cristo o que no está caminando en Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos lo dice. Lucas presenta a dos hombres, un fariseo y un publicano. Un fariseo que siempre comienza con oración, que siempre comienza sus mensajes adorando a Dios, mostrándose como perfecto. Estaba orando, estaba en un templo, se veía bien, ayunaba, diezmaba, tenía disciplinas espirituales, pero su pecado no era visible. Su pecado no lo había alejado del templo, no lo había alejado de hablar bonito.
Aún, sin embargo, utilizaba un lenguaje religioso, se sabía versículos. Pero el resto de la oración era: yo me creo mejor, yo soy mejor que ese, yo sí cumplo la ley de Dios, yo sí predico lo correcto, yo sí hablo lo correcto. Tengan mucho cuidado, familia. Tengan mucho cuidado porque muchos se ven bonitos, limpios, respetables, religiosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, de envidia. Hay que dejar de mirar al otro porque si está tomando, porque si está fumando, con quién está viviendo, qué tatuajes tiene, qué hizo antes de conocer a Cristo. ¿Acaso no todos venimos a Dios porque venimos de hacer cosas incorrectas, de vivir una vida incorrecta? ¿Acaso no todos los que estamos acá nos hemos equivocado? Y lo peor es que muchos decimos: es que mi pecado no es tan grande. Pero es pecado, familia. Es pecado. Pero yo no robé, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Yo solamente conté lo que estaba pasando para que oráramos por él. Pero las intenciones de tu corazón iba algo mucho más allá. Porque vemos hermanos y hermanas que hablan en una congregación o hablan a través de las redes sociales: es que yo quiero que oremos por esta persona porque la veo muy mal. Y empiezas a contar algo que no deberías contar y empiezas a dañar su reputación con un falso interés de poder. Es que yo estoy haciéndolo solamente porque lo veo muy mal. Pero en tu corazón hay envidia, en tu corazón hay menosprecio, en tu corazón te encanta ver la caída de otros. Familia, ¿sabes qué pecados incomodaban profundamente a Jesús? Porque cuando lees el Evangelio aparece algo sorprendente. Jesús se sentó con pecadores. Jesús comió con publicanos. Jesús recibió a prostitutas. Jesús tocó a leprosos. Jesús habló con personas rechazadas. Pero algunas de sus palabras más fuertes fueron dirigidas a personas religiosas. Mateo 23 está lleno de: ay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas. ¿Por qué? Porque al final, no porque Jesús estuviera aprobando la inmoralidad, Él nunca lo hizo, sino porque había algo terriblemente peligroso en personas que tenían pecado y además creían que no lo tenían. Con el pecador arrepentido podía comenzar una obra nueva Jesús, pero el religioso, familia, el religioso autosuficiente no veía nada para que él pudiera corregir. Porque es más fácil sanar a alguien que reconoce su enfermedad, que reconoce su adicción, que reconoce que está mal, que reconoce que no puede más, que reconoce que necesita a Dios, que reconoce que le hace falta fe, que le hace falta dirección, que le hace falta sabiduría, que tiene un espíritu enseñable, que tiene un espíritu dispuesto a decir: ¿sabes qué? Aquí estoy, Señor. Este es mi pecado. Así como aquel hombre que se acercaba a Dios y decía: Señor, ten misericordia de mí. Que alguien enfermo, convencido de que está sano, que alguien enfermo, pecador, que está convencido de que está sano. Tenemos la imagen de la mujer sorprendida en adulterio. Todos vieron su pecado, Jesús también vio el de ellos. Juan 8 representa una escena poderosa en la Biblia. Y quiero recordarte un poco la historia de esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Esta mujer que tal vez tenía su familia, su matrimonio, y que ninguno de los que estamos acá podemos saber bien la historia porque esta mujer tomó la decisión de hacer lo que hizo. Ahora es importante reconocer que nada nos puede llevar a decir: bueno, es que no tenía la culpa. Sí, ella sabía que tal vez no era la primera vez que hacía eso, sino que ya eran varias veces. Porque para que
los maestros, las personas que la trajeron, ya sabían de su conducta. O sea, quiere decir que esto era repetitivo. Traen delante de Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Su pecado era real. Jesús no lo llamó bueno, pero al final dice algo poderoso: vete y no peques más. Pero antes escucha muy bien lo que sucede. Los religiosos llegan con piedras y le dicen: Moisés mandó apedrear, ¿y tú qué dices? Jesús responde: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero uno por uno comienza a irse. ¡Qué imagen! Del más maduro hasta el más inmaduro. Todos habían llegado mirando el pecado de ella, y Jesús obligó a cada uno a mirar su propio corazón. Ella tenía adulterio, pero ellos tenían piedras en las manos como dardos. Y a veces en la iglesia identificamos rápidamente al que trae adulterio, pero no al que trae piedras. El adulterio es un pecado y todos lo sabemos, pero también lo son la crueldad, pero también lo es la hipocresía, pero también es un pecado grave la falta de misericordia, la falta de empatía. También es un pecado la superioridad, el deseo de destruir al que está caído, al que no puede levantarse, al que siente que no puede más, de tirar al suelo y de menospreciar a aquellos que han fallado en vez de levantarlos y de sostenerlos, que si no es para ayudar, mejor no digo nada, mejor no hablo. Jesús no justificó a la mujer, pero tampoco permitió que pecadores disfrazados de jueces la pudieran destruir. Y es lo que quiere que cada uno de los que estemos acá hoy entendamos. Y que pensemos dos veces si queremos levantarnos, si queremos juzgar y si queremos criticar y si queremos menospreciar a otros. Hoy esto es tan reflexivo que nos lleva a pensar si alguna vez nosotros no nos hemos sentado en silla de encarnecedores, en silla de jueces, con nuestra familia, con nuestros amigos, con personas de la iglesia. Empezar un chisme, empezar a difamar a una persona con la idea de que solo estaba contando o solo estaba hablando porque me sentía mal por ella. ¿Sí viste a la Andrea? Mira que le fue infiel a su esposo. Y pobrecita, oremos por ella, porque imagínate que el tal día, en tal hora, y cómo ella, y así lo hizo. Y vamos a orar por ella. Y lo peor es que se reúnen a orar por alguien que están difamando, por alguien que no están ayudando. Así que tengamos mucho cuidado, familia, en no caer en esto, en ser de bendición y no de maldición para alguien. Miren, ¿sabes cuál es un pecado terrible? Y que muchos hoy podamos estar sintiendo la alegría cuando otro cae. Esto es pecado, familia, aunque a veces lo queremos llamar de otra manera. El sentir la necesidad de que otros caigan y alegrarme porque otros caen. Y sentirme beneficiado porque otros caen. Esto puede esconderse profundamente. Alguien que no te agrada fracasa y secretamente piensa se lo merecía. Alguien que pierde de alguna manera su trabajo. Y yo sé que a veces la mente nos lleva a pensar, pero son consecuencias de sus pecados, de sus malas decisiones. Pero tenemos que alejarnos de esto, tenemos que ser diferentes, y el ser diferentes, el ser como Jesús, muchas veces nos lleva a entender que no podemos alegrarnos por el mal de alguien. Hay algo dentro de nosotros que se tiende a alegrar. El matrimonio de alguien fracasa y dices lo sabía. El ministerio de alguien cae y en lugar de llorar piensas ahora van a saber quién eran realmente. Alguien te hirió y atraviesa una crisis y piensas, Dios se lo está cobrando. Proverbios 24:17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Esto es fuerte, familia. Y la vida da muchas vueltas. Y al que hoy menosprecias y al que hoy rechazas,
y al que hoy apartas y por el que hoy te ríes, mañana puede ser esa mano que tú necesitas. Porque Dios no solamente mira lo que haces, Dios mira qué sucede dentro de ti cuando algo le sucede a otro. Por eso es que la palabra nos enseña que Dios pesa los corazones. Si hoy Dios pesara tu corazón, ¿cuánto pesaría? ¿Cuánto amor habría en él? Si hoy pesara a Dios tu corazón, encontraría resentimiento, crueldad, encontraría envidia, encontraría comparación, encontraría menosprecio, encontraría rabia, rencor. O si hoy pesara tu corazón, Dios encontraría alegría, encontraría mansedumbre, encontraría paz, encontraría amor. ¿Qué encontraría Dios en tu corazón? Mimi, Arelis, Gilce, Carolina, Mabe. Mira, tú no puedes haber tocado a una persona, pero también puedes no haber hecho nada. Pero Dios vio esa pequeña celebración dentro de tu corazón. Y ese sentimiento dice, me da satisfacción verlo abajo, me da satisfacción verlo caído, me da satisfacción ver lo que le va mal. Es como aquella persona que te ha sido infiel o que de alguna manera se alejó de tu matrimonio y tú después lo ves mal porque sabes que cometió una mala decisión, porque sabes lo que dejó, porque sabes lo que desaprovechó. Pero familia, sé que en muchos de nosotros, en vez de ver a esa persona con alegría, nos da tristeza. Y nos da ganas aún de ayudarle, aun cuando nos ha hecho daño. Yo lo he visto. Y hoy te lo puedo contar. Personas cercanas a mí que han sido traicionadas, que han sido menospreciadas y que aún así no tienen el corazón para sentir placer cuando ven a esa persona mal. Esto, familia, se llama mansedumbre. Esto, familia, se llama bondad. Esto, familia, nos pone en el lugar de Cristo, en ese lugar donde a pesar de las fallas y de las equivocaciones, nosotros llegamos a sentir pesar y tristeza por una persona que le va mal, aun cuando nos ha hecho daño. Y aunque hay una sensación de la carne que te quiere hacer sentirte bien por el mal de los demás, es lo que debemos de vencer. Esto no es justicia, familia, el sentirse gusto, sentir bien porque a alguien le vaya mal. Esto es un corazón que denota que necesita ser sanado. Así que ponte a pensar un poquito en cuánto pesa tu corazón hoy. Porque esto es importante que reevaluemos hoy, importante que nosotros empezamos a decirle a Dios, Señor, danos un nuevo corazón. Un corazón que pueda volver a amar, un corazón que pueda volver a sentir, un corazón que pueda perdonar, un corazón que no se alegre con el mal de otros, con que le vaya mal a otros. Yo te pido hoy que, si es tu primera vez acá, déjame saludarte y darte la bienvenida. Espero que Dios te bendiga muchísimo con la palabra que hoy traigo para ti. Pero también no oro a Dios solamente para que te bendiga, gracias Mimi, sino para que te confronte como sea necesario, para que puedas cambiar de dirección, para que puedas cambiar tu camino si es hoy que lo necesitas, si es hoy que Dios quería hablar a tu corazón. Que si sientes que esta palabra puede ser para alguien cercano a ti, compártesela. Gracias a los que se toman el tiempo para compartir. Pero también si no nos has seguido aquí en la parte superior lo puedes hacer, y gracias a los que se toman el tiempo para seguirnos. El siguiente punto que te quiero regalar es otro pecado del espíritu que no es de la carne, pero que se ve en el espíritu, es el orgullo. Familia, Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento, antes de la caída, antes de que lleguemos a momentos que nunca quisiéramos llegar, antes de la caída viene la soberbia, la altivez de espíritu. Familia, el orgullo es particularmente peligroso porque puede contaminar incluso cosas buenas que tú tienes.
puede contaminar toda una familia. Tú puedes predicar por orgullo. Tú puedes cantar por orgullo. Tú puedes servir por orgullo. Tú puedes dar por orgullo. Tú puedes ayunar por orgullo. Tú puedes orar por orgullo. Tú puedes conocer la Biblia por orgullo. Tú puedes hasta hablar de humildad, orgullosamente, de lo humilde que eres. El orgullo espiritual tiende a decir: yo sí entiendo, yo sí oro, yo sí tengo doctrina, yo jamás haría eso. Pero cuidado con esta última frase, porque 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando ves caer a alguien, la respuesta cristiana no debería ser: yo nunca. Debería ser: sería: Señor, guíame. Porque nunca digas: de esa agua no beberé. Nunca digas: yo nunca haría eso. ¿Cómo se te ocurre, Jesús, uno de sus discípulos amados, que yo te negaría? ¿Cómo se te ocurre, Señor, si yo estaría contigo hasta el final? Yo daría mi vida por ti. Yo haría todo por Jesús. Tú no sabes en la situación en la que puedas estar y si todo lo que has dicho se cae al suelo porque verdaderamente no lo has entendido. Todos podemos fallar en algún momento, todos podemos pecar, somos también carne. No te vanaglories de sentirte perfecto, de sentirte que nunca vas a pecar, de sentirte en la posición de que nunca vas a fallar. Señor, guíame, debería ser tu oración, porque si permaneces de pie no es porque eres superior, es porque la gracia de Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Es porque su gracia te ha levantado, es porque su gracia te ha hecho permanecer, es porque tu gracia te ha sostenido mirando hasta el día de hoy. Sabes, muchos no estaríamos acá si no fuese por Dios. ¿Qué sería de nuestra vida si Él no nos hubiese alcanzado? ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiésemos conocido de su amor? Si Él no nos hubiese perdonado. Por eso es que hoy quita todo ego, toda soberbia, todo aquello que te hace sentir superior a los demás. Y recuerda que todos estamos luchando una batalla. Por más grande o pequeña que la veas, todos los que están acá me pueden decir un amén si no está luchando con algo. ¿Sabes cuál era mi oración ayer antes de acostarme? Padre, perdóname y permíteme, Señor, que nunca me quiera sentar en la silla del juez. Aléjame, Señor, de creerme mejor que los demás. Aléjame, Señor, de sentirme en algún momento mejor que alguien más. Aléjame, Señor, de que mi corazón y mi mente y mi alma y mi conciencia se cicatricen hasta el punto de no ver la necesidad de otros. Susu José. Permíteme, Señor, que cada día pueda ponerme en el lugar de los demás. Permíteme, Señor, que nada me lleve a enaltecerme, que nada me lleve a confiar más en mi fuerza, en mi prudencia, en mi inteligencia que en tu sabiduría. No permitas, Taiwán, bendiciones, que el ego tome el control. Familia, estamos a esto de poder equivocarnos, de poder creernos mucho más por la posición, por el estatus, por la economía que Dios nos pone. Yo oro para que tu oración diaria también sea al Señor, que te dé la humildad, la capacidad para empatizar, la capacidad para no creerte por lo que tienes, por tu estatus o por tu situación, sino que siempre te dé la humildad y te dé la dependencia de Él para que puedas caminar siempre con obediencia. A Él le gusta más la obediencia que los sacrificios.
la obediencia más que los sacrificios. Otro pecado que no se ve mucho, el pecado que sufre cuando otro es bendecido. El pecado que te hace sentir mal cuando otro es bendecido. El pecado que te hace sentir menos cuando otro es bendecido. ¿Sabes cuál pecado es? ¿Alguien me puede decir cuál pecado es en los comentarios? El pecado que sufre cuando otro es bendecido. Asimismo, la envidia. La envidia, queridos. La envidia tiene una característica horrible. Tu dolor aumenta cuando el otro le va bien. El envidioso puede soportar que Dios lo bendiga, hasta que Dios bendice más al otro. ¿Sí me hago entender? Caín pudo vivir con Abel, hasta que vio que la ofrenda de Abel fue mirada con agrado. Fue mirada por encima de la de él. Y fue en ese momento donde quiso tomar la decisión de destruir a quien más se debía amar, su turquesa. Hay que tener mucho cuidado, familia, porque no estamos exentos de envidiar. No estamos exentos de sentir este tipo de emociones. Pero esta emoción y esto se puede convertir en un pecado cuando no lo manejamos, cuando no estamos conectados a la fuente. Alex, Egna, Dios te bendiga, amiga. Caín pudo vivir con Abel hasta que éste fue o se vio mucho mejor que él delante de Dios. Saúl podía ser rey, hasta que escuchó: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. De repente ya no pudo disfrutar de su propio palacio, no pudo disfrutar de ser el rey de Israel, porque estaba mirando la canción que cantaban sobre David. Hay una palabra en Santiago 3:16 que dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Familia, la envidia pregunta: ¿por qué a él? Erika, la envidia pregunta: ¿por qué a ella? ¿Por qué tiene ese ministerio? ¿Por qué prosperó? La envidia pregunta: ¿por qué lo promovieron? ¿Por qué a él y a mí no? ¿Por qué tiene más? Y detrás de esas preguntas puede esconderse una acusación contra Dios. Dios, creo que te equivocaste repartiendo. Creo que te equivocaste porque mira cómo es esa persona y por qué le das más. ¿Por qué se ve más bendecido? ¿Por qué se ve más fuerte? ¿Por qué se ve más bonito? ¿Por qué se ve su plato con más comida? Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito, y no fue el envidiarse, sino el apoyarse, el levantarse, el sostenerse. Y tú me preguntarás: Jesús, ¿y entonces cómo rompo yo la envidia? ¿Cómo se rompe? Porque a veces me cuesta dejar de ser envidioso. La envidia se rompe aprendiendo a celebrar sinceramente a otros. Cuando alguien sea bendecido, cuando alguien sea promovido, cuando a alguien le vaya mejor, gracias Dios por lo que estás haciendo con ellos. Te voy a contar algo. Yo también siento envidia. Y sé que todos los que estamos acá en algún momento podemos sentirla. Pero cuando vienen esos pensamientos, la habilidad está en cómo yo utilizo eso y digo: Padre, síguelo bendiciendo, síguele ayudando, síguele dando. Gracias a Dios por lo que estás haciendo con ellos. Sé que va a llegar mi momento. Señor, ayúdame a no dañar mi vida, a no dañar mi mente por pensar por qué a los otros le va mejor o por qué bendices más. Vuelvo a Saúl. Saúl, siendo rey, teniendo todo lo que tenía, se dañó a sí mismo. Empezó a dejar de disfrutar de lo que tenía, de lo que poseía.
se amargó, permitió y abrió una puerta para que el enemigo entrara e hiciera estragos en su vida. ¿Cuántas veces estás permitiendo que el enemigo haga estragos y empiezas a llamar malo lo que una vez fue bendición para tu vida por poner tu mirada en el lado del otro? Sé que a veces es difícil no preguntarle a Dios, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me bendices así? ¿Por qué no me das así? ¿Por qué mi vida parece un desierto constante, prueba tras prueba, proceso tras proceso, circunstancia tras circunstancia? No es de sabio, familia, por preguntarse por qué el pasado fue mejor. No es de sabios a veces. El agradecimiento trae gozo. El agradecimiento destruye toda la envidia. El agradecer y decir, Señor, tengo más de lo que necesito. Qué bonito, qué bendición que le dé, Señor. Me encantaría, Padre Celestial, que me bendijeras. Pero sé que tu tiempo es perfecto. Y sé que llegará en su momento. No hay nada más peligroso que este celular para llegar a envidiar. No hay nada más peligroso que entrar a ver las redes sociales para envidiar, para sentirnos menos y sentirnos más menospreciados y sentir que la vida en este celular es tan perfecta de tantas personas que tú dices, ¿y por qué yo no? Es muy fácil, familia. Solo necesitas 2 minutos, 1 minuto para deprimirte, para sentirte lo peor de este mundo en este celular y con internet. Pero ahí está el reto de cada uno de nosotros. El no permitir que esto, en vez de avivarnos, en vez de fortalecernos, en vez de levantarnos, que esto termine siendo tu destrucción. Hace poco les hablaba del peligro de la comparación y del peligro de la envidia, porque tanto la comparación como la envidia te hacen sentir menos. Te hacen sentir que las bendiciones que hoy tienes no son nada comparado con la bendición del vecino. Te hace sentir que eres poca cosa, que eres demasiado gordo, demasiado alto, demasiado pequeño, demasiado o poco. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué dejas entrar en tu mente y qué coge raíz en tu corazón. Cuando tú puedes celebrar una bendición que no llegó a ti, tu corazón está siendo liberado. Oramos por eso. Oramos para que Dios nos permita alegrarnos y celebrar los triunfos de los otros, pero también los tuyos, aun cuando sean pequeños, porque el envidioso, aun cuando ve un triunfo de alguien, en vez de alegrarse, te menosprecia. Ay, tan poquito. Ay, pero ¿por qué estás celebrando eso si solamente te graduaste de la universidad? Tú no sabes el esfuerzo que le costó a esa persona. Tú no sabes cuánto le costó a su padre o a su madre llevarlo ahí, y solo él vio eso. Ay, ¿cómo vas a celebrar por comprarte un celular? No sabes el esfuerzo que ha costado. No menosprecies o no te hagas sentir menospreciado por alguien que no sabes el esfuerzo, la dedicación, la constancia, el esmero que te ha costado a ti, que le ha costado a una madre, a un padre. Así sean unos zapatos nuevos. Tú no sabes el esfuerzo. Sé que muchos de los que estamos acá vivimos y veíamos cada cosa como un milagro. El poder comerse un bonjour un fin de semana, poder ir a comer un helado, cuando para otros era normal comerse un helado todos los días. Para ti era el mejor momento de tu semana. Yo sé que aquí hay padres y madres, hay hijos e hijas que hoy pueden sentir en su corazón la alegría de poder hoy tener
lo que sus padres nunca pudieron darle para darle a sus hijos. Y sé que a veces es difícil ver cómo nuestros hijos pues no valoran como uno valoraba, ¿no? Es otra época. Pero muchos hoy se alegran por tener una vida diferente. Así que no menosprecies por la comparación de dónde Dios te ha sacado y lo que Dios te ha dado. Y le hablo también a las madres, porque yo vi a mi madre decir no tengo hambre siempre, muchas veces. No tengo hambre, estoy bien. Yo vi a mi madre muchas veces decir y darme lo último que tenía para que yo pudiera llevar al colegio. Y después lo entendemos. Tal vez en ese momento no. Pero sí lo entendemos. Por eso celebra los triunfos. No permitas que nadie dañe tus celebraciones. Lo que te ha costado. Lo que te ha costado levantarte, lo que te ha costado estudiar, lo que te ha costado llegar hasta donde estás. Agradece. Disfrútalo. Disfrútalo. Hazle a tu hijo notarlo, saber. A veces se nos olvida esos pequeños detalles. Y no dejes que el resentimiento, porque el resentimiento es un pecado que se siente justificado. Y si tienes la oportunidad de hoy tener a tu madre o a tu padre vivo, agradécele. Hoy que eres madre y padre, agradécele, porque hoy puedes entender muchas cosas que en su momento no entendías. Hoy puedes entender una madre o un padre ausente que lo único que hacían era trabajar para que tú tuvieras lo que ellos nunca tuvieron, y que en su momento la juzgabas y la criticabas. Es que nunca me dio amor, es que nunca me dio atención. No tenían tiempo. No tenían tiempo, familia. Ellos nunca recibieron amor y cariño. Ellos no sabían qué era amor. Ellos sabían solamente lo que eran golpes. Intentaron no darte golpes a ti, que es lo peor. Intentaron a su manera levantarte, sostenerte y darte lo que ellos nunca tuvieron. Por eso le decía en algún momento, perdóname Dios por no ver todo eso. Porque muchas veces juzgamos a nuestros padres y a nuestras madres porque no son como nosotros somos con nuestros hijos. Pero hasta que no eres padre no comprendes muchas de las cosas. Tal vez ellos manipulan porque fueron manipulados. No estoy dándole la razón a un padre o una madre manipuladora. Pero tú puedes enseñarles a ser diferente. Tú puedes enseñarles lo que son los límites. Dios ha venido a tu vida para que tú seas diferente a ellos. Dios ha venido a tu vida para que tú cambies esas maldiciones generacionales que te querían visitar una y otra vez y que visitaron a tus tatarabuelo, abuelo, a tu bisabuelo, a todos los visitaron, y que hoy tú puedes decir, hasta aquí llegó eso. No esperes que sea demasiado tarde. Sé que me he salido un poco del tema, pero sé que alguien necesitaba escuchar esto. Sé que a veces el tema era la envidia, pero también me viene a mi mente lo que debe ser el agradecimiento que vence todo espíritu de envidia. El agradecerle a Dios por lo que hoy tenemos, por lo que hoy nos has dado. Tal vez no tienes la casa más bonita de tu barrio, tal vez no tienes el apartamento más bonito, tal vez no vives vives en arriendo, pero no vives en la calle. Tal vez eres el primero en tu familia que se pudo comprar un carro. Y en vez de ser agradecido, se lo restiegas en la cara a tu familia. En vez de montarlos al carro, se lo restiegas en la cara a tu familia. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con lo que haces, con las bendiciones que Dios te da, con la altivez de corazón. Tal vez tú puedes comerte un bonjour cuando quieras. Te hablo de bonjour porque para mí comerme un bonjour era un sueño en su momento. Y se pudo, y me lo comí una vez a la semana. ¿Sabes cuál era mi sueño en ese momento? Que yo pudiera quedarme en el supermercado y comerme todos los bonjours, pero no siempre había para un bonjour. Había a veces solamente para aguapanela,
con pan, había para otras cosas. Sí. Un bonjour es un yogur con sucaritas. Entonces, muchas de esas cosas, cuando estaba dando este mensaje, me recordaron que Dios nos da tantas posibilidades y que nosotros nos olvida mucho de dónde Dios nos ha sacado. Sí. Entonces, y esto no tiene nada que ver con escasez, esto no tiene nada que ver con una mente mediocre, tiene que ver con agradecimiento, con agradecer con lo poco o mucho que tienes. Si no eres fiel en lo poco, ¿tú crees que Dios te va a poner en lo mucho? Sé que muchos no tuvimos las posibilidades que otros tienen, ¿no? Pero parte de dejar la envidia y parte de dejar la comparación es aprender a ser agradecidos. Aprender a dejar de compararse con las vidas de los otros. Y con eso quiero seguir con el segundo punto, pecado que siempre se justifica, que es el resentimiento. Este es peligroso porque siempre tiene una historia, ¿sí? Pero tú no sabes lo que me hicieron. Mira, Jesús, usted no entiende nada de mi vida. Y quizás realmente yo sé que muchas de las vidas de nosotros no fueron las mejores, fueron procesos terribles. Y perdonar no significa llamar a lo bueno malo. La palabra nos dice en Efesios 4, 31, 32, dice: quítense de vosotros toda amargura. Antes sed benignos los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y el resentimiento tiene una característica importante. Te hace sentir moralmente autorizado para odiar. Yo te quiero quitar una venda. No estás autorizado para odiar. No estás llamado para odiar. No estás en Cristo autorizado para ello. Después de lo que hizo, tengo el derecho de odiarlo. Y quizás humanamente entendemos que el dolor, que lo que te hicieron te puede llevar a sentirte con la autoridad para hacerlo, pero en Cristo no. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y Él me llama a dejar el resentimiento, a perdonar. Espiritualmente debemos de tener mucho cuidado, porque lo que comenzó siendo una herida producida por otro puede terminar convirtiéndose en un pecado alimentado por nosotros. Tal vez no puedes cambiar lo que otros te hicieron, pero sí puedes cambiar la manera como tú absorbes y cómo tú decides seguir adelante a pesar de lo que te han hecho. Eso es tu decisión. No eres el culpable de lo que te hicieron, pero sí es tu responsabilidad sanar, perdonar y no dejar que el resentimiento siga siendo o siga dándote la autoridad para sentirte todo el tiempo mal. Me puedo sentir autorizado para estar mal, para sentirme mal, para vivir mal, pero no te lo permito hoy a través de la palabra que te estoy regalando. No sigas dejando que el resentimiento te robe la paz, la tranquilidad, te robe tu familia y te robe el sentirte amado. Sé que muchos venimos de ahí. Sé que muchos estamos luchando con el resentimiento, con el dolor, con las heridas que alguien nos dejó, que alguien nos propinó. Pero no permitas que esto te encarcele. Quítate de ti toda amargura. Quítate de ti todo odio, todo rencor. Aunque sea justificado, quítatelo de ti. Te lo pido, por favor. Y así también el chisme, familia. Aunque siempre bromeamos que si vas a chismear, chismea la palabra de Dios, come Biblia, mastica Biblia, atragántate con la Biblia. El chisme es cuando destruimos a alguien sin haberlo tocado. Y muchos podemos destruir a muchas personas sin tocarlas. Tú a veces tienes la posibilidad de destruir a alguien, tienes el poder de destruir a alguien.
por saberte un secreto, por saber algo que los demás no saben. Pero ten mucho cuidado. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves. Qué interesante, ¿no? Bocados suaves. Porque el chisme es agradable a la carne. Turquesa. Ustedes lo saben. El chisme es agradable a la carne. Miren, alguien te puede llamar y necesito ayuda. Le contestas a los 2 días. Pero te puede llamar alguien o te puede escribir: te tengo un chisme que contar. Le vuelven la llamada, llegas a su casa. Cuéntame, a ver, es bocado apetecible el chisme, familia. Es agradable a la carne. A veces parece inevitable que no sea agradable. Te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Te lo digo para que ores. Suena espiritual. Yo no quiero juzgar, pero te lo digo para que lo tengas en oración. Imagínate. ¿Te acuerdas de Juanito, el de la iglesia? Está intentando salir con la otra, y la otra está casada. ¿Sabes? Te lo digo para que ores hoy. Y después viene exactamente el juicio. Hay personas que nunca cometieron adulterio, familia, pero destruyeron matrimonios hablando, con algo que ni siquiera era cierto, con algo que escucharon de alguien más. Hay personas que nunca golpearon físicamente a alguien, pero destruyeron su nombre con la lengua. Santiago 3 habla del poder destructivo de la lengua. Y no todo asesinato utiliza un arma. Algunas reputaciones mueren mediante conversaciones, ¿no? Antes de contar algo, pregunta: ¿es verdad? ¿Es verídico lo que voy a contar? ¿Es necesario? ¿Ayudaría en algo? ¿Tengo el permiso para contarlo? ¿Estoy buscando restauración o simplemente disfruto de poseer esta información? Gracias, Elizabeth. Gracias, Isabel. Gracias, Berenice. ¿Estoy buscando restaurar? ¿Estoy buscando levantar? ¿Estoy buscando ayudar? ¿O estoy simplemente disfrutando de poseer esta información y quiero decirla a todo el mundo? Ahí donde viene el 10º punto, que es la falta de misericordia. Cuando queremos gracia para nosotros y justicia para los demás. Y esta quizás es una de las contradicciones más grandes que hay. Cuando yo fallo, Dios conoce mi corazón. Dios conoce que no eran mis intenciones. Pero cuando otro falla, por su fruto los conoceréis. ¿Qué fruto de este hermano, de esta hermana? Cuando fallamos, pues decimos: Señor, es que no quería. Y miramos nuestro pecado como algo pequeño, ¿no, Padre? Es que me dejé llevar. Tú conoces mi corazón, Señor, que nunca falla, que nunca se equivoca. Pero cuando falla tu esposo o tu esposa, cuando falla ese amigo, cuando falla ese conocido, por su fruto los conoceréis. Mira qué pecador. Cuando cometes tú un error, tú dices: estoy en proceso, yo soy un hombre, una mujer procesada por Dios. Hasta ahora Dios me está procesando. Téngame paciencia. Téngame paciencia, que hasta ahora yo me acerqué a Dios. Llevo solamente 15 años en los caminos de Dios. Gracias, Elizabeth. Soy una mansa paloma que está siendo transformada mediante Dios. Téngame paciencia. Cuando otro lo hace, siempre ha sido así. El hermanito siempre ha sido así. Siempre se equivoca, siempre habla mal, siempre peca. Cuando yo caigo, necesito gracia de Dios. Gracia es lo que yo necesito. Téngame misericordia. ¿Cierto, Jackson, León, Migda? Cuando otro cae, que pague las consecuencias. Que pague las consecuencias. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué se equivocó? ¿Para qué habló mal de la hermanita? Que pague las consecuencias.
Eso mereces el infierno. Yo no sé ni por qué viene a la iglesia. Mira, Jesús contó en Mateo 18 acerca de un hombre, el que le perdonaron una deuda gigante. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Sí se acuerdan de la historia? Mi hermano, ese es Andrés, me imagino. Andresito dice, el árbol torcido jamás se endereza. Eso no sale en la Biblia, mi hermano. Eso lo canta un vallenatero, eso lo canta un cantante de vallenato. Eso no es bíblico. El árbol torcido sí se puede enderezar cuando conoce a Dios, cuando tiene un encuentro con Dios. ¿Sí? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, familia. Entonces, yo sé que muchos de nosotros entendemos que en muchas circunstancias en nuestra vida, nosotros nos creemos con la autoridad de creer que somos jueces. Pero Jesús nos recuerda con esta historia que alguien fue perdonado. Jesús le perdona una deuda gigantesca que tenía este hombre. Encuentra a alguien que le debía mucho menos, tú no te imaginas ni un 1% de lo que este hombre debía. Y lo toma por el cuello. Y es ahí donde Jesús dice, ¿cómo es posible recibir tanta misericordia y dar tan poca? Jesús lo está confrontando. Las personas que más entienden cuánto han sido perdonadas deberían ser las que más misericordias tienen para ofrecer. Pero a veces no pasa. Y yo no estoy hablando de eliminar las consecuencias, no estoy hablando de tolerar el abuso, no estoy hablando de encubrir el pecado, estoy hablando del corazón, de poder establecer un límite sin odiar. Puedes denunciar algo malo sin alegrarte de destruir a alguien. Puedes confrontar a alguien sin humillarlo. Puedes aplicar las consecuencias, pero también desear en esa persona restauración. Yo le hablo hoy a una familia que puede entender que estamos llamados a ser diferentes. Sé diferente a lo que este mundo te llama a ser. Sé más bondadoso, practica los frutos del Espíritu que han dispuesto para ti: el amor, el gozo, la benignidad, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Domina esa lengua que puede ser algo que bendice o algo que incendia a toda una familia. Yo les decía, hay muchas personas que nunca han golpeado, pero han destruido a través de sus palabras. Han dañado y han manchado a personas a través de decir cosas que no estaban comprobadas. El pecado de creer que Dios ama más a los buenos, como yo de alguna manera. Lucas 15 cuenta acerca del hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan? Gracias, Mimi, Elizabeth. A todos los que nos están ayudando con la galería, Dios les multiplique y les bendiga. ¿A quién le está bendiciendo esta palabra, familia? Déjenme un amén. Déjenme un amén si le está bendiciendo esta palabra. ¿Quieren? Ya va a acabar, familia. Ya va a acabar. Falta la mitad. Falta la mitad. Pero voy rápido. Voy rápido. ¿Cuánto llevamos? Híjole, ya me toca acabar. Ya llevamos tiempo. Entonces, familia, el pecado de creer que Dios ama más a los buenos como tú. Y aquí está la historia del hijo pródigo. Gracias, Mimi. El menor se fue y lo gastó todo. Sí, vivió perdidamente, terminó entre cerdos. Después volvió y el padre corrió a él, lo abrazó, le puso vestido, anillos, sandalias, hizo una fiesta. Pero había otro hijo perdido, el que nunca había salido de casa. El hermano mayor escuchó la música y se enojó. ¿Por qué? Porque la gracia que alargó el padre sobre el hijo le ofendió a él. Y eso es religiosidad. Cuando te molesta que Dios tenga misericordia con alguien que tú consideras indigno de misericordia. Por eso Jonás no quiso ir a Nínive, sino que se fue para Tarsis. Porque le parecía indigno el poder tener que llevar a un pueblo salvación que no se la merecía.
El hermano menor estaba perdido en el mundo, pero el hermano mayor estaba perdido dentro de casa. Y muchos podemos estar en la iglesia, muchos podemos ir los domingos a la iglesia, los sábados podemos diezmar, podemos ayudar, podemos ofrendar, pero aún podemos estar perdidos porque nuestro corazón no está en Dios. Podemos estar en casa del Padre y no disfrutar. Él le recriminó al Padre y dijo: pero tú tienes todo. Nunca me has hecho una fiesta a mí. Pues tú te puedes hacer las que tú quieras acá, comer el becerro que tú quieras. Tú siempre has tenido y has estado en la casa del Padre. Uno estaba lejos físicamente y el otro estaba lejos al tener el corazón del Padre. Y esta es la pregunta que confronta en esta historia. ¿Te alegra cuando Dios restaura a alguien que tú crees que no merece otra oportunidad? Porque si no, quizás conoces las reglas de la casa. Quizás te sabes toda la Biblia, pero todavía necesitas conocer profundamente el corazón del Padre. Porque cuando conoces el corazón del Padre, sabes cómo es Él. Sabes que tal vez Él no va por los hijos pródigos, por los perdidos a veces. Pero cuando vuelven, los abraza, los restauras, los restituye y les da unas vestiduras nuevas y les da un anillo y hace un banquete. Todavía necesitas conocer profundamente el corazón de Dios. Y eso sí que es difícil a veces. A veces, cuando oramos el Padre Nuestro, ahí podemos conocer un poco el corazón del Padre. Sí lo has leído con profundidad. Mira lo que dice, porque muchos de nosotros a veces no lo entendemos al Padre Nuestro. ¿Sí te has puesto a reflexionar sobre el Padre Nuestro? ¿Sí te has puesto a reflexionar sobre el Padre Nuestro? Si no, te voy a dar un abrebocas. Estamos orando por Colombia, familia. Los que me están preguntando por Colombia, yo les puse un video. Aquí también se sintió fuertísimo el temblor. Gracias a Dios estamos bien. Y claro que sí, estamos orando por Pereira, estamos orando por Manizales, estamos orando por el Chocó, estamos orando por Cali, por muchas ciudades que fueron tocadas fuertemente por ese terremoto. Así que el Padre Nuestro nos demuestra parte de esto. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santifico tu nombre. Te pido que venga tu reino a cada uno de nosotros. Cuando le dices que venga tu reino a nosotros, estás hablando del prójimo, de tu próximo. Entonces ahí esta oración te está diciendo: venga tu reino a mi familiar, aquellos que se portan bien, pero aquellos que se portan mal. Que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en la vida de mi familia, de mis hijos, de mis amigos, de las personas que amo. Que me des el pan de cada día, así como se lo das a cada uno de mis hermanos. Que me perdones mis ofensas, que me perdones las veces que te he ofendido, las veces que me he levantado en tu contra, las veces que me he equivocado, las veces que me ha fallado, y has tenido misericordia para volverme a perdonar, para esperarme con tus brazos de amor. Y te dice también: como también yo perdonaré a los que me ofenden. Entiende la misericordia de Dios cuando tú haces esta oración. Este es un abrebocas para conocer el corazón de Dios. No me dejes caer en tentación, Señor, y líbrame de todo mal. Cuando hacemos esta oración, es entender un poco lo misericordioso que es el Padre, lo ilógico que es el Padre, porque Dios no se basa en la lógica. La lógica no nos ayuda a entender la palabra de Dios. La Biblia es ilógica. ¿Cómo Dios va a perdonar a un cobrador de impuestos que hacía y le quitaba a su pueblo, a su propio pueblo? ¿Cómo Dios va a poder perdonar a una mujer que al final estaba fornicando con otro hombre? Y no va a impartir la justicia que se daba en el pueblo judío. ¿Y por qué no la apedrearon?
¿Cómo Dios va a perdonar a una mujer que Él le decía, claro, 5 esposos has tenido, el que tienes ahora no es tu esposo, pero yo te voy a dar una agua viva? Sé que tienes sed de cariño, sed de amor. ¿Y cómo va a perdonar a una mujer que tuvo 5 esposos y el que tenía no es su esposo y vivía en fornicación y le devolvió su valor y le hizo una de las primeras evangelistas de ese tiempo? Ese es el Dios el cual tenemos. Y ese es el Dios cual predicas. ¿Y por qué a veces te escandalizas cuando Dios perdona? Cuando Dios ama al que es difícil de amar. Cuando Dios ama a tus enemigos. ¿Por qué te escandalizas cuando Dios te manda a bendecir a alguien que nunca te imaginaste bendecir? Pero ese es el Dios el cual tú profesas. El cual quieres misericordia y no la quieres dar. El cual quieres bendición y no la quieres dar. El cual quieres que te dé y tú no quieres dar nada. Quieres temar solo para ti. Así no es Dios. Por eso Él decía, cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que hemos venido acá, no se le olvide que se le ha impartido misericordia, que se le ha dado misericordia. Y por eso hoy es un buen momento para que tú vuelvas a Dios. Y para que le digas, gracias Elizabeth, para que le digas, Señor, necesito de ti. Necesito de tu amor. Necesito de tu gracia. Creo que sí me toca dejar esta prédica la mitad para mañana, porque está larga. Pero antes de terminar este mensaje, me gustaría que recordaras algo y que te lleves en tu corazón. Suelta la piedra. Muchos de los que están acá tienen que soltar la piedra. Tienen que soltar la piedra. Es posible que Dios no esté hablando con la mujer que está en el suelo, que esté hablando con los que estamos de pie alrededor de esa mujer, con la piedra en la mano. Mientras miramos su pecado, Jesús comienza a escribir en el suelo. No sabemos qué escribió, pero sí sabemos qué sucedió. Uno por uno soltaron las piedras. Y quizás hoy Dios quiere escuchar algo caer en este lugar. Que caiga la piedra del orgullo, que caiga la piedra del resentimiento, que caiga la piedra de superioridad, que caiga la piedra de envidia, que caiga la piedra del juicio, que caiga la piedra de la hipocresía, la piedra del nunca haría eso, la piedra del se lo merece, la piedra del que Dios lo cobre. Porque quizás el avivamiento que necesita cada persona, cada familia, cada nación, no comienza cuando identificamos todos los pecados del mundo. Comienza cuando permitimos que Dios revele los pecados escondidos dentro de cada uno de nosotros. No solamente, Señor, limpia mis manos, sino limpia mi corazón, dile hoy. No solamente que la gente vea a Dios en mí y a través de mí, sino que cuando nadie me vea, tú encuentres un corazón parecido al tuyo, Señor. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu vida. Y quiero orar para que hoy salgas de este lugar teniendo un corazón más dispuesto. Un corazón más como el del Señor. Un corazón más dispuesto a dar, a bendecir, a ayudar, a levantar. Elizabeth, Ana, Loriet, Valen, Lice, Turquesa, Susu, Mimi, Ari, Jackson. Un corazón más como el de él. Un corazón que pueda decir, Padre, heme aquí. Utilízame a mí, Señor. Utilízame a mí, Señor. Utiliza mi vida, Padre. Utiliza mi corazón. Utiliza, Padre, cada paso y cada decisión que yo doy. Hazme ver, Señor. Hazme ver mucho más allá de mi mente natural. Ayúdame, Señor, a poder cada día, cada paso y cada decisión en tus manos. Padre, yo oro por mi nación, por Colombia, Señor, por cada familia. Oro por cada ciudad que está siendo realmente tocada, Señor. Levanta, Señor, a la familia, Señor, a los caídos. Padre, hoy no vinimos a señalar, vinimos a examinarnos.
Muéstranos aquello que los demás no pueden ver. Muéstranos el orgullo, muéstranos la envidia, muéstranos la amargura, muéstranos el juicio, muéstranos la hipocresía. Muéstranos cualquier satisfacción secreta que sintamos cuando alguien cae. Muéstranos cuando hemos hablado de otros creyendo que estábamos, Señor, defendiéndonos o defendiendo una verdad cuando en realidad estábamos alimentando nuestra carne. Perdónanos por pedir misericordia para nosotros y justicia sin compasión para los demás. Padre, perdónanos por comparar nuestros mejores momentos con los peores momentos de otra persona. Perdónanos, Señor, cuando hemos dicho, gracias porque yo no soy como Él. Hoy nuestra oración debe ser diferente. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Dame un corazón como el tuyo, un corazón que no negocia la verdad, que tampoco pierde la misericordia, un corazón santo pero humilde, firme pero compasivo. Que cuando alguien caiga, no tomemos piedras, sino que tomemos aceite, tomemos vendas, tomemos verdad, que busquemos, Señor, restaurar. Y antes de pedirte que transformes a los demás, comienza conmigo, Señor. Examina a cada uno de mis hermanos. Quebrántales si es necesario, Señor. Corrígele, límpiales. Forma el carácter en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te bendigo. Jessica, te bendigo. Elizabeth, te bendigo. Miranda, María, Ernesto. Bendigo a Araceli, bendigo cada nación, cada persona acá representada. Bendigo cada paso, cada decisión, cada anhelo de su corazón. Gracias, Padre, por la vida de Angie. Gracias por la vida de Patty. Gracias por la vida de Fernanda. Gracias por la vida, Señor, de Nata, de Turquesa. Gracias por la vida de Vale. Gracias por la vida de Darwin, de Diana, Padre, de Beatriz. Hoy oramos, Señor, y creemos en tu amor, en tu misericordia y en tu gracia, que nos seguirá sosteniendo hasta el día de hoy, que nos seguirá levantando hasta el día de hoy. Padre, pongo un vallado de protección en mi nación, Padre, en cada nación de acá, Padre. Quita toda injusticia, toda corrupción, toda destrucción que ha venido del enemigo. Fortalece nuestras naciones. Bendice, Padre, a cada uno de los que hoy disponen su corazón. Ayúdales a entender el camino que deben andar y que tu mirada, Señor, que tu mirada nunca se aparte de ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer y por lo que harás. Gracias, Señor, porque sé que tú eres obrando. Y si Dios te bendijo hoy, si esta palabra tocó tu corazón, déjame un amén en los comentarios. Déjame saber que esta palabra era para ti. Si hoy dices, Señor, de verdad tengo que hacer cosas nuevas en mi vida, déjame un amén. Déjame saber desde qué país me visitas. Mili, gracias Elizabeth. Déjame saber que sabes que no estás solo, que el Señor está contigo, que su vara y su callado te infundirán aliento. Dios bendiga a Ecuador, Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Guatemala, Dios bendiga California. Si tú quieres recibir un devocional diario, escríbeme la palabra devocional a mi Instagram. Estoy como Jesús David Osorno. Así salgo en Instagram. Me escribe la palabra devocional y yo te mando el link para incluirte en el grupo del devocional. Si quieres ver la prédica, está en YouTube. En YouTube estamos como Jesús David Osorno, igual que Kit, que Twitch, que Facebook, que todas las redes sociales. Bendigamos, familia, a las personas que hoy están acá compartiendo con nosotros. Si tú eres nuevo, déjame un amén. Y si no has seguido esta cuenta, síguela, que sé que te va a bendecir siempre acá. Sé que hay muchas personas que todavía no lo han hecho. Hazlo porque sé que te va a bendecir. Cada mañana estamos 8:40, 9 de la mañana trayendo una palabra que te va a bendecir, que te va a levantar, que te va a sostener, que te va a ayudar. Y gracias a los que se toman el tiempo para hacerlo. David, Brenda, yo te bendigo.